Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer esta hermosa diadema que está hecha a crochet. Para comenzar, los materiales que necesitaremos serán lana delgada de 3 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 25 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de acero. En mi caso, uno de 2.75 milímetros, pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar, vamos a hacer un nudo. Y vamos a levantar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo vamos a unir en la primera con punto deslizado y nos va a quedar este pequeño círculo. Vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3 y una de separación. Serían 4. Lazada. Y dentro del círculo vamos a comenzar a hacer puntos altos. Sacamos así las 2 hebras, pasamos por 2 y cerramos. Una cadena de separación. Una vez más, sacamos, pasamos por 2, cerramos. Esto vamos a estar haciendo hasta completar un total de 6. Al completar las 6, así nos habrá quedado. Ahora vamos a levantar 3 cadenas de altura y una de separación, serán 4, lazada. Giramos el tejido y justo encima del punto que tenemos en la parte de abajo, ahí vamos a hacer un punto alto. Cadena de separación, nos pasamos al próximo justo encima, punto alto. Esto va a ser todo lo que vamos a estar repitiendo por el tamaño deseado. Vamos a estar repitiendo punto sobre punto, separado por una cadena hasta llegar al final. Al terminar ya tenemos los mismos 6 puntos que teníamos en la parte de abajo, los tenemos en la parte de arriba. Continuamos repitiendo 3 cadenas y una de separación, son 4 lazadas, volvemos a girar y comenzamos a tejer una vez más cada uno de los puntos. Esto lo van a hacer dependiendo de la cantidad de vueltas que ustedes necesiten para el contorno de su cabeza. Una vez hayamos alcanzado el largo deseado, en mi caso yo le voy a colocar un total de 28 vueltas, pero cada uno debe probarlo para que le quede exacto. Y aquí tenemos 27. Para cerrar la número 28 vamos a hacer las 4 cadenas, giramos, pasamos a este punto, sacamos y lo vamos a hacer en 2 partes. Pasamos por 1, pasamos por 2 y reservamos en el gancho. Tomamos el otro, sacamos así las 2 hebras como para hacer el punto alto, pero lo sacamos en 2 pasadas. 1, 2 y reservamos en el gancho. Esto vamos a hacer con cada uno hasta que tengamos los 6 encima de nuestra aguja. Una vez tenemos así todas las hebras encima del gancho, ahora solamente tomamos lazada y lo pasamos por todo. Cerramos, apretamos y desde ahí vamos a tejer una cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta alcanzar aproximadamente 30. Ya completamos las 30 cadenas. Esto lo vamos a estar usando para amarrar en la parte de atrás. Si ustedes gustan, lo pueden hacer más largo. Ahora vamos a hacer otras 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí donde teníamos la marca, que es el número 30, vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a crear lo que sería un círculo o argolla. Vamos a levantar 1, 2 y 3 cadenas lazadas y vamos a pasar por encima de la cadena y tomamos el círculo hacia el otro lado. Sacamos, hacemos 1, 2,
contando las cadenas serían 3 y ahora bajamos con 3 cadenas para cerrar lo que sería en forma de un pétalo. Lo cerramos con punto deslizado y apretamos. Volvemos a levantar 1, 2, 3 cadenas y volvemos a repetir. 1, contando las cadenas son 2, 3 y ahora volvemos a bajar con las 3 cadenas y las cerramos con punto deslizado. Voy a hacer uno más para un total de 3 y ya cerramos. Ya completamos los 3. Ahora vamos a tomar un punto en la cadena para cerrar y nos quede derecho. Tomamos el próximo, solamente nos deslizamos y cortamos la lana. Ya que tenemos este lado listo, vamos a pasar al siguiente. Hacemos un nudo y comenzamos con la lana. Tejemos las 30 cadenas, luego 5 extra y repetimos exactamente lo de este lado en el siguiente. Al tener listos los dos lados, así será como se verá. Ahora vamos a tomar estas dos cadenas y solamente las vamos a amarrar en lo que sería la parte de atrás con un lazo o un nudo. La podemos decorar en la parte de atrás que se ve muy bonita o también en la parte de enfrente. Podemos colocarle una flor grande. La cosemos de un solo lado. La cosemos en un lado y ya luego cuando la amarremos va a quedar bien. O también podemos usar una más pequeña. Es cuestión de gusto. O si no lo dejan en esta parte solamente con lo que sería un lazo o un nudo en la parte de atrás. Y la decoran en la parte del frente. Una vez lista, así será como nos habrá quedado. Coméntenme qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor no olviden darme un like. Si aún no se han suscrito al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.